Continuamos con un nuevo bloque de emprendedores argentinos. Venimos charlando, bueno, de distintos temas que, como les dijimos, nos encantaría que a través de todo lo que son nuestras plataformas se unan y nos dejen, por supuesto, cuáles son sus dudas al respecto de determinados temas que en la actualidad están siendo, ante todo, controversiales. Habiendo dicho esto, hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a estar conversando con él, que es empresario industrial y referente en el desarrollo productivo de nuestro país, de nuestra querida Argentina, con una trayectoria más que destacada en el sector foresto industrial. Es una voz más que autorizada para poder hablar sobre los desafíos y las oportunidades de nuestra industria nacional. Y además de su rol empresarial, nuestro invitado del día de la fecha participa también de forma muy activa en todo lo que son los espacios de diálogos y construcciones de políticas públicas, buscando siempre generar diálogo, espacio, poder conversar de todo lo que es el crecimiento sustentable en nuestro país. Así que le agradecemos muchísimo por estar acá al señor José Urtubey. ¿Cómo anda, José? Lo aplaudimos, claro, pedimos el aplauso. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, muy contento y sobre todo acá en el Día del Trabajador estar con ustedes. Qué lindo, la verdad, tenerte. Es verdad, en un día además un día con mucho espíritu, así que para mí estar con ustedes, que son verdaderos trabajadores, está buenísimo. Me gustó que dijo que somos verdaderos trabajadores. Como que sentí un mimo en el alma, chicos, sí, que esto lo escuché. Sí. Recién decías que te habías acostado muy tarde. Me había acostado tarde, sí. Ahora se entiende por qué estoy un poquitito cansada. Pero bueno, nada, vamos a lo importante. Gracias, José, en serio, por estar acá. Por En Emprendedores Argentinos es un lujo tenerte. ¿Naciste en Salta? Nací en Salta. ¿Sos salteño? Nací en Salta en el año 74, ya algunos años, 50 años en Salta. Hace ya algunos años en una familia, digo, con un fuerte compromiso, tanto desde lo político como lo social. Sí, sin duda. Yo soy el más chico de 10 hermanos. El más chico de 10 hermanos. El más chico. Más chico. ¿Y cómo ha sido justamente, aún siendo el más chico, ha influido mucho esta cuestión tanto política como social en tu decisión de dedicarte a lo que es el sector industrial? ¿O ha sido más una cuestión tuya que no tiene nada que ver con el impacto que pudo haber tenido esa decisión familiar? No, es más una decisión mía, digamos. Siempre creo que hay como una suerte de encadenamiento, ¿no? Al final del día hay una porción que es de encadenamiento, pero yo de formación soy abogado, abogado egresado acá en la Universidad Católica, acá en Buenos Aires, Argentina. Después hice el máster en Derecho Administrativo, Constitucional, o sea, toda mi formación está ligada al derecho, más que a la empresa o a la administración de empresas o asuntos económicos. Independientemente de eso, al principio fui ejerciendo la profesión y después fui volcándome al mundo empresario a partir de que cofundé un grupo. Después me metí mucho en la materia de análisis de lo que era el protocolo de Kioto en su momento, lo que era el desarrollo sustentable, vos hacías mención, lo que tenía que ver con cómo desarrollarnos, pero cuidando el planeta, el ambiente. Y así es como me fui involucrando. Después, como te digo, cofundé este grupo y también me fui diversificando porque, digamos, ahora creo que Argentina es un país que es excepcional porque te da muchísimas oportunidades, pero tiene unos desafíos que hoy lo estamos viendo, ¿no? Entonces la necesidad de diversificarme también, digamos, no solo en materia de actividad económica, de actividad profesional, sino también a nivel personal. El reinventarse creo que es una palabra que en mí se quedó grabada. Es cíclica. Cada tantos años yo necesito reinventarme porque me doy cuenta que la dinámica me pasa por encima. ¿Sí? ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentaste en este camino? Bueno, a nivel económico, a ver, en primer término, inventarme. Que quizás es más fácil, o a mí me resultó más fácil llegar que mantenerse después y empezar a diversificar. Porque al final del día, yo sostengo que si vos tenés consistencia y voluntad y obviamente, digamos, no estás aislado de la sociedad, sino que vas buscando una complementación con otros actores, con otros sectores, llegás. Acá lo veo a Albano.
Con Albano lo conocí, vos sos más chico que yo, ¿no? Un poco más chico. No, no tanto, pero más chico. Bueno, pero lo conocí, me acuerdo, productor en... Estábamos en América, sí, televisión, venía y como los dos, invitado intratable. De los dos, ¿Y ahora qué 15 tal? años, no Y sé sí, cuánto. mucho tiempo. Siempre me acuerdo que José en un momento dijo, yo no entendía por qué un tipo como José decía, vamos a tomar un café a charlar. Y yo, este tipo es muy importante para que me dé bola. Me decía, yo pienso los vínculos a 15, 20 años, Siempre. charlemos, estemos en contacto. Siempre. Y nada, a mí me resultó muy, muy novedoso en el momento Por eso. eso cuando los vi que estaban ya emprendiendo sus propias redes de comunicación, sus propios programas, todo me encantó y me dijiste que vengas y que... Gracias, de verdad, lo valoramos mucho. ¿Cómo fue, José, esto que por ahí cuando hablabas recién de los obstáculos, digo, por ahí el primer obstáculo que viste, pero viviéndolo más en primera persona, porque si uno lo ve, o sea, sos una persona que está muy expuesta públicamente, siempre lo va desde un lugar por ahí muy institucional, pero más desde lo personal, por ahí voy, o te quiero llevar a un momento que nos puedas contar vos, por ahí algún momento de crisis de alguna de la primera empresa, de la segunda, lo que sea, y cómo lo viviste desde lo personal. No, yo te diría, el primero es salir de la zona de confort. Es decir, yo ejercía la profesión como abogado, me iba bien, pero al final del día también estaba en una zona entre, por un lado, zona de confort y otro lado no me terminaba de incluir dentro del sistema de manejo del estudio en el que trabajaba. Entonces, eso fue un poco, me llevó a un impulso, yo digo, como de saltar al vacío, porque estaba muy bien, tenía muy buen ingreso, cobraba muy bien. Estabas cómodo. Estaba cómodo, tenía una familia, era muy joven, pero ya tenía mi familia. Y sin embargo, no sé, había un instinto interno que me llevaba a decir, tenés que salir de este lugar. Eso, perdón, José, ¿era un estudio familiar? ¿Un Un estudio...? estudio familiar, pero te diría que también yo había podido desarrollar alguna línea de trabajo con un sello muy personal dentro del estudio. Claro. Y al final del día me descubrí siendo muy chico que tenía capacidad de sobrevivir solo, de autosustentarme. Y eso para mí fue importante porque, digamos, claramente decidí no quedarme en la cómoda. Y te dio confianza también, ¿no? Y era como un salto al vacío, ¿no? Claro. Porque al principio vos pensás, estaba casado con hijos y tenía 25 años, 24 años y estaba en una situación muy, muy cómoda, como les digo. Pero el salto al vacío me enseñó que todo se puede. Es decir, los primeros 6 meses de dormir 4 horas por los nervios, qué sé yo, lo tuve a esa edad, 24 años, 25 años. Y bueno, creo que después siempre vas encontrando un espacio, y de la cabeza no se me fue nunca el esquema de la dedicación permanente. Vos decís que tenías como esta cosa interior de tener esa necesidad de saltar al vacío. ¿Podés explicarme a qué haces referencia? ¿Sentías que eras infeliz a pesar de, entre comillas, tenerlo todo? No, sentía que no era mi lugar y que, digamos, tenía que a partir de esa sensación, como que no podía darle toda la creatividad a lo que a mí me parecía que podía dar en ese momento, y busqué un nuevo espacio, pero un nuevo espacio siendo salteño en Buenos Aires era difícil en términos Sí, claro. profesionales, no era fácil. Y bueno, pero mi pensamiento en ese momento es, está bien, no tengo una red de contención, pero a lo sumo me volveré a Salta. ¿Y en ese momento que llegaste a Buenos Aires con intención de qué? No, estudié, me casé y me puse a trabajar y después me empezó a ir bien en el trabajo, con lo cual siempre quise volverme y de hecho me volví. Hablábamos en el corte en el 2010, me volví a vivir a Salta, nada más que ahora vengo de martes a jueves. Tengo muchísimas actividades acá, pero me quise volver. Y en alguna medida era eso, era el impulso de salir. Después también de más grande me volvió a pasar. Y sí, tuve muchísimas frustraciones de cosas que no salieron. Cosas que no salieron, así como el país, como decía, es un país espectacular que te da oportunidades, porque a mí me dio muchísimo y me sigue dando y me va a dar oportunidades. También te ponen desafíos, digamos, por ejemplo, en términos actuales. Pasamos de un súper calor en términos económicos, imaginémonos una zona muy cálida, a un témpano en 16 meses. Con lo cual eso en términos productivos, en términos empresariales, es el sistema inmunológico de toda esa producción, de toda esa empresa, te destruye. Es decir, fíjate que vas a ver un montón de empresas con un montón de complicaciones, con sectores productivos, el camp, digamos. Entonces,
muchas veces el país, así como te da, también te pone en situaciones y te frustra o te lleva al córner, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto cuando hablas de como un momento de transición, o sea, ¿qué perspectiva le ves a este momento que ahora está frío, que tiene que ver con un contraste por ahí con lo que había antes, más allá de los resultados? Tiene que ver con una mirada, o sea, se está yendo hacia un lugar, digamos, vos como industrial, como tipo de empresa, ¿cómo lo ves eso? Yo creo que, a ver, había cambios que hacer, sin duda. El tema del superávit el fiscal es totalmente necesario, pero también creo que es importante entender hay que darle de sustentabilidad a eso. Entonces, todo lo que son las fases de ir a las reformas estructurales que hay que hacer, todo lo que son las fases de realmente salir también de la síntesis de manejo solamente cambiario y monetario es indispensable. Es decir, la macro, no podés quedarte en la macro. Creo que el verdadero desafío es ir ya mismo sobre aspectos que tienen que ver con la micro, porque es ahí donde empiezan el sistema inmunológico productivo a destruirse y a caerse en síntomas o en desgracia muchísimo de las cadenas productivas. ¿Y qué sectores considerás que hoy tienen más potencial para desarrollarse, para crecer? Mira, a ver, si vos ves el mapa, tenés lo que es oil and gas, es un primer mapa de un sector que tiene muchísimo potencial. Sin embargo, también está atado, ojo, prendo luz amarilla, porque está atado también al vaivén geopolítico internacional, en donde hoy ves el crudo que bajó de 70 a 60 y si sigue bajando, se va a ralentizar ese crecimiento del sector productivo de oil and gas. Y entonces, el famoso producto equiparado a lo que es el agro que ibas a tener de oil and gas en el 29, supuestamente, capaz que no lo tenés tanto en el 29, sino un poquito más ralentizado. Después tenés lo que es minería. Minería es un sector que está creciendo muchísimo, pero bueno, también vos pasaste de precio del litio a nivel internacional 70 a 30, es decir, estás dentro de un mundo, no estás aislado, y es importante porque por eso digo, en su momento se acuerdan que la discusión era, bueno, entre oil and gas, minería, el agro y financiamiento y el sector financiero, prácticamente damos vuelta a la Argentina. Hoy el campo está justito por el costo argentino. Oil and gas, como digo, está bien, pero tiene esas características de estar muy establecido sobre el precio internacional del crudo. Tenés la minería que también viene ralentizando en alguna medida. Y bueno, eso te lleva a decir, ocupémonos también rápidamente de la micro y de los desafíos que tiene la micro, porque ahí tenés todo un sector productivo que hay que atender. Sí, que tiene que ver con el consumo, que históricamente ha sido uno de los motores de la economía argentina. Pero ¿ves una viabilidad entre este modelo que, como decía recién, con un costo argentino alto, con un tipo de cambio bajo, con el discurso de Argentina potencia, Argentina Irlanda, Argentina Australia? Digo, ¿eso digamos, es compatible eso? Es que lo que pasa es que, chicos, yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Vos tenés en Argentina una población, somos 46 millones de argentinos. Así es. Si vos te reducís solamente a esos sectores que acabo de nombrar, satisfacés necesidades de 20 millones de argentinos. Es decir, te sobran 16. En alguna medida, creo que a diferencia de modelos como podemos hablar Chile, Uruguay o inclusive Australia, tenés mucha población acá en Argentina y tenés mucha clase media y tenés que buscar mantener esos niveles de estándar de crecimiento, por eso sustentable. Es decir, por eso creo que el desafío es la oferta productiva, las distintas cadenas productivas hay que cuidarlas, porque cuando caigan, ya pasó en la historia económica argentina, acuérdense los 90, bueno, ustedes son muy chicos, pero en los 90 pero son... han pasado en Martínez de Oz en los 70, y así te puedo llevar hasta el año 1890, cuando sufrió Argentina de las primeras crisis en términos económicos, ya cuando tenía cierta formación como estaba. ¿Pero ves que vamos camino a eso o ves no, yo creo que distinto? No digo que, digamos, creo que el superávit fiscal, primero que no debe estar solo, tiene que estar acompañado del superávit comercial fuerte. Y el superávit comercial fuerte implica salir de la síntesis de la política cambiaria solamente exclusivamente como punto de atención y trabajar sobre lo que son las reformas estructurales, porque si vos no mejorás la oferta exportable
en todos sus términos para ingresar divisas a la Argentina genuinamente, es muy difícil mantener el sistema. ¿Esa sería alguna primera medida urgente que crees que este gobierno tendría que... Yo creo que debería avanzar sobre eso más rápidamente. ¿Es como lo primordial para vos, Sí. desde tu punto de vista? Sí. ¿Y crees que puede ser factible o crees que en Creo realidad... que es necesario, porque si no, más allá de lo que es este periodo electoral, después se va a complicar mucho el año que viene. ¿Y crees que en este periodo electoral justamente la gente se está fijando en eso o de repente es un tema que es importante, como vos venís y lo planteás, pero que estamos distraídos con otras cosas? Es verdad lo que decís. Yo diría que siempre los años electorales por ahí tienen un foco de atención en una temática que quizás no es la de todos los días en términos productivos, pero ojo, hay que prestarle mucha atención porque después ya se vivió esto. Es decir, después cae rápidamente en una situación en donde oferta productiva empieza a decrecer y ahí se complica. Ahora, mencionabas recién cuáles son los que por ahí pueden ser favorecidos o que pueden ser prósperos, digamos, en un modelo como este. ¿Cuáles pensás que por ahí, digamos, sin ampliar demasiado, pero por ahí 3, 4 sectores o espacios que decís, esto probablemente en el corto plazo desaparece si seguimos? A mí me cuesta decir, che, tal fulano o tal sector tiene que desaparecer. Te digo por qué. Porque si vamos a ser justos, vos tenés en Argentina un tema de la presión tributaria. La presión tributaria es superior, prácticamente si la medís contemplando la informalidad, llegas casi al 40%. Una locura. En donde la OCDE está en 33. Por ejemplo, el promedio de la OCDE tenés 33 puntos. Ajá. Y ahí es donde digo, es por lo menos injusto decir quién es competitivo o no, sin antes no fijarse y no barrer esos pesos, digamos, que esos lastres, si estaríamos hablando de automovilismo, que te vas poniendo, ¿no? Es decir, tema tributario, los costos logísticos, tenés muchísimos extra costos logísticos, por ejemplo, en términos de regiones productivas del interior, del federalismo, que si tenés que traer una mercadería, por ejemplo, de Salta a Rosario, que está el puerto de salida al Atlántico, te cuesta quizás mucho más caro que salir de Rosario a Rotterdam. Entonces, ahí No tiene empezás. ningún tipo de lógica igualmente, ¿no? Claro, independientemente que después tengas todo lo marítimo, lo logístico terrestre, pero no hay lógica. Pero, Entonces, a ver, para repetirlo para que quede claro, o sea, es más caro llevar, contalo vos. mercadería de Salta, los costos logísticos de traer productos de Salta A Rosario. son más caros que de Rosario a Rotterdam, por ejemplo. Terrible. Entonces, Es que es un eso- delirio. Bueno, es que ¿en qué se traduce? Extra costo logístico, que otros países no lo tienen. Entonces, la competitividad es muy difícil decir, che, el sector, no sé, textiles va a morir porque sí, no, pero, no ¿y qué, sé. pero ¿y qué hacen esos sectores que justamente quieren salir a competir, pero con la presión tributaria no tampoco Y lo hoy, pueden hacer? hoy están en una situación muy límite. Hoy están en una situación muy límite, porque como vos decías, quizás en un año electoral por ahí No se le está viste, prestando no se le tanta está prestando atención. tanta atención a eso, pero yo creo que hay que prestarle atención a eso. José, ¿y qué opinás de la propuesta de la dolarización de la economía argentina? Bueno, yo creo que se abortó esa propuesta. Es decir, lo dije en la campaña abiertamente, que me parecía que era algo totalmente descabellado, inviable y por otro lado no tenía sentido porque era justamente atarte a una moneda que implica una realidad que no es la realidad productiva o la realidad social o la realidad económica de la Argentina, con lo cual eso iba seguro era crónica de una muerte anunciada seguro. Entonces me parece que más que dolarización, yo creo que hay que hablar acá de cómo que la moneda refleje la realidad productiva de la Argentina y no al revés. Una de las cosas que, bueno, te queríamos llevar ahí el tema del federalismo, que Pontal ahora vas a presentar un libro junto con Redrado, pero hablanos, porque muchas veces yo creo que es un discurso que muchas veces se trae a los medios y se habla de federalismo, yo creo que mucha gente todavía no termina en qué se materializa eso, porque parece como un concepto medio etéreo, pero ¿dónde se palpa, digamos, un federalismo que hoy no existe? Si quieren, empecemos con lo social, lo más chico, lo familiar. Si tienen, por ejemplo, un hijo, un hermano o lo que sea. Un chico que nace en Chaco tiene muchísimas menos oportunidades de desarrollarse en forma sustentable en comparación a un chico que nace en la ciudad de Buenos Aires. Tiene, digamos, no solo tiene necesidades que no están satisfechas de la misma forma en un lugar y en otro, que tiene todo un correlato y tiene que ver, obviamente, con la capacidad adquisitiva que hay en un centro y no en otro, por las razones principalmente de centralización de las economías en los macrocentros urbanos. Entonces ahí tenés un primer punto, no tenés la misma capacidad de adquirir
digamos, niveles de desarrollo en igualdad de oportunidades. Tenés que remarla en dulce de leche en el interior. Entonces, ahí tenés una. Después, en términos productivos, por ejemplo, el 72% de la capacidad industrial instalada en la Argentina está en 4 provincias del centro. Salta, porque para lo que ustedes tengan una noción, tiene 2,8% de la capacidad industrial instalada del país. Es decir, vos agarrás un zoom, ponerle un zoom a esto, y está todo desarrollado en grandes centros urbanos, tenés todo con un potencial enorme sin desarrollar, y tenés justamente la desarmonía de desarrollo de las propias poblaciones. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco. Después, por otro lado, se fueron generando distorsiones en la coparticipación, por lo cual se concentró mucho más los recursos en la nación y las obligaciones en las provincias, y eso no tuvo un correlato de distribuir recursos. Entonces, es un sistema que creo que hay que revisarlo en ese sentido. Pero ¿hay alguna razón por la cual no se revisa? Porque es una charla que se da hace mucho tiempo, muchos años, y sin embargo pareciera como que siempre con el gobierno que va a venir se va a hacer, se habla, se propone y después termina sucediendo eso, que todo pasa más que nada por Buenos Aires y alguna que otra provincia más, como bien vos decís. Pasa que yo creo que llegó el momento de decir, así como los argentinos avanzamos, bueno, en representatividad avanzamos, ¿no? Es decir, sobre todo si, por ejemplo, en términos generacionales nosotros decimos, bueno, ya tenemos desde la democracia desde el 83, más de 40 años en democracia ininterrumpida. Bueno, hay un avance fuerte, más allá de que tuvimos todas las interrupciones a los regímenes democráticos del 30, pero bueno, se fue avanzando en la Argentina. Si vos, para seguir un poco los lineamientos de la Constitución, si vos analizás lo que tiene que ver con el republicanismo, ya hay una división de poder en la Argentina entre lo que es legislativo, lo que es el ejecutivo y el judicial, que son perfectibles desde ya. Ahora, si vos analizás la materia económica y el federalismo económico es donde más rezagado está. Es decir, tendríamos que hacer una concientización, y es parte del libro, una concientización fuertísima para entender que tenemos que darle cabida a los mandatos constitucionales en términos económicos, y que uno de esos es el federalismo económico. José, siguiendo esta línea que decías, si tenés que, por ahí, hay un caso por ahí el más paradigmático, por ahí que dicen federalismo y uno piensa en algún momento ese intento de Alfonsín de cambiar la capital del lugar, que era como, bueno, muy palpable, decir, bueno, se movilizaría mucho un sector distinto del país con esto. Digamos, si tenés que levantarte mañana y decir, che, todo lo que yo sueño sobre cuestiones federales se empieza a implementar en Argentina, ¿en qué país nos levantamos? ¿Qué sería distinto a lo que es hoy? Mira, vos tenés un sistema que es híbrido, es decir, por un lado tenés aspectos que se reflejan en la Constitución de lo que es la Constitución americana, y por otro lado tenés el unitarismo continental europeo, llamémosle. Entonces ahí empiezan las distorsiones. Pero yo empezaría por sancionar esa ley de coparticipación. Hay todo un mito de que no se puede porque se requiere unanimidad y en todo no una mayoría absoluta, sino unanimidad de todas las provincias. Y eso no lo dice la Constitución en ningún lado, esa es la doctrina dando vueltas sobre interpretaciones que no dicen ni la Constitución, y creo que es un término que debe ser resuelto desde la política y tenemos que avanzar en eso. Yo estimo que ahora las provincias van a empezar, sobre todo el año que viene, con las necesidades que tienen a reclamar un poquito más este tema, y creo que hay que darle la institucionalidad. Con la reforma impositiva que es tan esperada, que se necesita, creo que este es un punto que tiene que estar. ¿Y con qué país comparable? Yo diría, por ahí Estados Unidos vive mucho más una confederación, ¿no? Donde hay mucho más autonomía de las provincias. Quizás acá no tanto, pero sí empezaría por lo económico. Es decir, para que un chico en Salta, en Chaco, en Jujuy tenga las mismas posibilidades que tiene un chico que nace en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente con el desarrollo que haya que ir generando, porque por otro lado, usted piense, la cantidad de problemas de insalubridad, de inseguridad que en los grandes centros urbanos, por no tener un desarrollo armónico, lo sufrimos todos. Es decir, pues tenés un amontonamiento de gente por todos lados que te generan esos problemas. Ahora, vos lo que planteás, o sea,
pensamos de vuelta en la materialización de esto. Hay provincias que es un debate que se estuvo hablando mucho últimamente, que bueno, son inviables en términos económicos. Si vos querés mejorar, no sé, provincias por ahí del noreste, noroeste, que decís, bueno, económicamente por ahí no son sustentables todas y tendría que poner el Estado plata para mejorar una situación que pareciera que está como, bueno, en las antípodas de por ahí la visión que hay Sí, actualmente. lo que pasa es que ese es el gran problema que tenemos en la Argentina. ¿Qué es lo viable o inviable? Volvemos al punto, igual que lo productivo. ¿Bajo el prisma de quién es inviable? Porque vos tenés corredores bioceánicos que si le das salida al mar en el norte, en el sur, y ponés las producciones, tenés la misma viabilidad que tiene. O sea, lo que tenés que pensar es salir del corto plazo. Los argentinos lo que nos fue pasando es que venimos permanentemente pensando desde un corto plazo, pero la viabilidad, yo te aseguro que, volvemos al punto, en el norte tenés todo, no solo minería ligado al litio, sino el cobre, todo lo que Chile tiene en producción lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que tenemos que poner en valor eso, es decir, tenemos que dejar de cazar en el zoológico. Argentina se dedicó a cazar en el zoológico, por ejemplo, en la pampa húmeda, viviendo solamente de la primarización de la economía, es decir, hay que avanzar en mayores niveles de industrialización y hay que avanzar sobre mayores niveles de zonas productivas, que es como hace todo el mundo, es decir, Argentina tiene muchísimos climas, tiene muchísimos recursos naturales, tiene muchísimas oportunidades, pero hay que ponerlas en valor, es decir, te imaginarás que en Estados Unidos cuando fueron a la conquista del desierto no es que decía, che, es viable, no es viable, fueron y desarrollaron lo que tenían que desarrollar. Acá también, y es ese el punto que nos falta. Has dicho que Milei ataca el ADN cultural de la Argentina. ¿Podrías explicar esa afirmación? Mira, yo creo que nosotros tenemos, eso está ligado directamente al concepto de justicia social, directamente, es decir, cuando se denosta el concepto de justicia social, ahí, para mí, estás atacando la cultura argentina. ¿Por qué te lo digo? Fíjate que Hayek, que es digamos, el intelectual económico sobre el cual se referencia, que en la década del 60 ya empezó a atacar el concepto de justicia social, es porque está pensando en un mundo, digamos, que no se implementó en ningún lugar del mundo. En un mundo anarcocapitalista, que eso no funcionó en ningún lado. Entonces, Argentina, uno de los principios sobre los cuales se formó, se crió y sobre el cual nosotros estamos culturalmente, idiosincrásicamente atados, es a partir de la solidaridad con el que tenés al lado, a partir de buscar un concepto de que, digamos, el desarrollo es en comunidad, entre todos juntos. Eso no significa ni empezar a ser comunista, no significa empezar a tener una actitud, digamos, que ir contra la meritocracia, ¿viste? Las exageraciones en las cuales se van. Eso significa saber que acá tenemos que desarrollarnos 46 millones de argentinos, no 20, no solamente en una región, en todas las regiones. Tenemos que buscar una salida compartida, que ese es el ser argentino, en definitiva. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que hoy por hoy se están planteando emprender? Yo digo, primero, desde mi humilde experiencia, no abandonar nunca. O sea, no abandonar, porque la frustración, y viste que hoy las nuevas generaciones les cuesta un poco más el tema de la frustración, ¿no? Si a nosotros nos costaba, a ellos les cuesta un poco más, porque no sé si la generación de cristal, cómo se llama ahora, pero les cuesta el inmediatismo, viste, que lo quieren tener rápido. Eso, el tema de la inmediatez. Si no te sale ya en un mes, por ahí quieren... Bueno, ¿viste? entonces el primer término es sostenerse en el tiempo. Sostenerse en el tiempo para mí es donde todo nos va pasando. Te vas descubriendo que, bueno, no estaba tan mal. Fíjate que iba por ahí y ahora empiezo a descubrir que dónde están todos los valores que te van apareciendo. Y después también, en alguna medida, salir de la zona de confort cuando vos sabés que tenés impacto de un potencial que te lleva a otro lugar. Dale espacio a esa fuerza innata que podés tener. Es decir, No deberíamos hacer nosotros como adultos igualmente un mea culpa, ¿no? Hablando de esto de la inmediatez, cuando justamente siempre hablamos de... Mira, recién José me hacía como el paralelismo y vos hablabas
de que en poquito tiempo se pensaba en una Argentina distinta, ¿no? Y de repente nosotros necesitamos mucho tiempo. Sin embargo, todos estamos como esperando que esto suceda ya a un año y pico, digo, de un gobierno nuevo. Suena un poquito infantil, entonces. Suena infantil y suena contradictorio, y más que nada, digo, para las generaciones actuales que de repente dicen, como, no me hablan me dicen que la inmediatez no, pero por el otro lado están pidiendo eso. Sí, pero no, te toma el punto y es re así. Pero ¿sabes qué suena infantil también? El creer que vas a solucionar todas las cosas en un corto plazo. Es decir, yo lo miro desde otro lado. La solución va a llevar un periodo largo, pero esa solución implica también no ir sobre medidas drásticas, severas, y que dejen de lado la realidad sobre la cual circundás, porque al final del día, si no los resultados van a tardar muchas veces en venir, y es muy probable que la gente después no acompañe eso, porque, digamos, todo el espíritu de cambio que vos podés plantear, lo que me parece fantástico, si también no va acompañando mínimas necesidades de la gente, después está todo el derecho de decir, che, por este lado no va. Claro, que la paciencia termine. José, vienen a este programa un montón de líderes, gente que se dedica al coaching ejecutivo. En este caso vos sos un tipo que está ahí, o sea, O sea, no sé qué hago yo acá, digamos, básicamente. Un distinto. No, bueno, pero contame desigual, como las remeras, ¿viste? Desigual, yo soy desigual. Si tenés que contar un punto a favor y un punto en contra como líder, ¿en qué cosas decís, che, soy medio flaco en esto, y en otras cosas decís, che, soy bueno? Yo creo que desde mi lado me veo mucho más enfocado a la creatividad. Ahí es donde me encuentro más desigual, llamémosle, Sí. o distinto. Sí. Viste que cada uno se siente muy distinto en algunos aspectos. En ese lugar yo me siento único. Pero quizás un poquito más también, viendo el anverso de eso, es tener, no una rutina, porque me he vuelto rutinario, pero sí un poquito más de paciencia y de aguantar el tema de un régimen que no todo sea espontaneidad, digamos, de darle mayor espacio al seguimiento de lo planificado dentro de la espontaneidad. Y si bien lo sigo y le doy, yo sé que ahí podría esforzarme mucho más y podría avanzar más rápido, con más consistencia en algunos aspectos que creo yo que... Es el objetivo 2025. Sí, Ponele. Ahí vamos, arrancamos Ahí de a vamos, poquito. de a poquito. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. José, nos encantó tenerte acá en Emprendedores No, Argentinos. Ha sido un placer. Contanos simplemente, como para ir cerrando, algo del libro también. Donde... El libro es un libro que junto con Martín Redrado pusimos en valor todas estas ideas, estas discusiones que algunas hablamos acá y la presentamos para la discusión nacional. Creo que va a venir bien y es el momento. Mañana en la sala Victorio Campo, ahí en la Feria del Libro, lo presentamos 19 horas y el título es Argentina Federal, y básicamente discutimos de que la Argentina no termina en la General Paz, sino que creo que va de la Quiaca a Ushuaia. Muy interesante. Buen título para finalizar. José, te agradecemos No, gracias muchísimo. por invitarme. José Urtubey, acá en Emprendedores Argentinos.